alistarme, estudiar las cosas y no pueden avisarme 20 minutos antes. No, mire, no se hagan problema con eso, ¿ya? ¿Ya? No se hagan problema, si usted fuera jueza, eso ocurre, ¿ya? Yo sé que usted se dispuso para la prueba y qué sé yo, se agradece su actitud. Pero existen alegaciones que nosotros pasamos los semestres pasados respecto de eso. El tribunal es pasivo, por lo tanto, si el tribunal no le presentan algo, no hay problema, ¿ok? Las partes tienen que hacer las alegaciones que corresponden, porque si no se van a quedar sin la prueba. Usted después va a tener que fallar, ¿verdad? La última resolución de este juicio simulado va a ser su fallo, ¿ok? Que yo quiero que usted, los jueces, lo justifiquen someramente, pero que me lo justifiquen, porque van a tener medios de prueba ya pasados, por lo tanto van a tener cómo hilar un fallo, ¿ok? Y en ese sentido, si no hacen las alegaciones correspondientes y el término probatorio estaba pasando y pasó, listo, el tribunal entonces va a hacer lo que hablemos hoy día en la clase, ¿ya? Así que no se hagan, Ya, profe. ¿ya? No se Entonces hagan ahora tengo problemas. que dictar para hacer la sentencia. Entonces, si ya terminó el periodo de prueba, ya pasaron los 15 días, ahora tengo Así es. que... Hoy día vamos a hablar de eso, de qué es lo que viene Ya, después de la prueba, ¿ya? Para que ya. ustedes Gracias, anoten profe. ahí y tomen nota de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Pero no se molesten. Ay, la vida es muy difícil como molestarse por esas cosas. Ya. ¿Quiénes están presentes? Por favor, ojalá en orden alfabético. Luz Bravo, la vi por ahí, que estuvo hablándome. ¿Quién más? Juan Diego. Michelle Durán. Michelle, bien, Michelle, ¿cómo está? Bien, profesor, yo soy la peor jueza del mundo. La verdad es que, honestamente, mira, iba súper bien con la demanda, la contestación, todo. Después ya mis compañeras igual estaban aprendiendo, la verdad no hemos respetado ni un plazo, se Me han he dado vuelto cuenta. Sí, se han vuelto a hacer, me las han vuelto a mandar a veces 2 veces en una semana, y yo la verdad es que igual tengo una hija, trabajo, entonces no me he podido dedicar tanto al tema. Y ahora igual mi hijo hoy día salió del colegio, ya pasó de curso, tuve actividades, entonces estoy como re perdida justamente con los medios de prueba, como lo que sigue. Sí, pues. Y así Bueno, que eso, le confieso que he sido la peor jueza del mundo mundial. ahí tienen que ponerse las pilas, nos quedan un par de días para el juicio. Sí, lo bueno es que con mi grupo no ha habido mala onda, nos hemos acoplado bien y entendemos que estamos aprendiendo igual en el proceso. Sí, pues si nadie les va a pedir una exactitud casi de abogado de civilista. Lo que necesito es que ustedes vayan haciendo esto, ¿ya? Lo vayan haciendo a lo largo del tiempo porque eso es aprender un poquitito, por lo menos les va a quedar algo grabado de cómo se hace, ¿ya? Y la dinámica, y van a tener como la ubicación del espacio, del tiempo, qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Eso es lo que yo quiero que les quede grabado a fuego. El pormenor da lo mismo, son experiencias que uno tiene y cuando se trabaja en grupo, ¿verdad? Es como cuando a uno lo insertan en una oficina, es lo mismo. Tiene que aprender a trabajar con el resto, sean simpáticos, pesados, responsables, irresponsables, ¿verdad? Hay que asumir esos costos, ¿verdad? Y tratar de tirar el carro que vaya para adelante. No queda otra, porque cuando uno lo contratan en una oficina, por ejemplo, bueno, va a tener compañeros del más variado estilo, salvo que sea una oficina propia, que uno contrata a la gente, o que uno sea el jefe, el resto siempre va a tener problemas, diferencias, más que problemas. Entonces, va en uno el curtir el alma para los efectos de poder ser más tolerante con el resto, porque, como usted dice, muchas cosas ocurren no de mala fe, sino que porque a veces el tiempo no nos da y es entendible, pues eso nos pasa a todos. ¿Ya? Yo me he estado quedando esta última semana todas las noches hasta las 2 de la mañana estudiando carpetas
¿Ya? No sé si les conté, el lunes tuve una causa de 4.500 páginas y después de la clase que tuvimos el martes, tuve una audiencia de preparación de una carpeta de 9.000 páginas. Y las tuve que estudiar al unísono, en paralelo, y eso cuesta, pues. Entonces van quedando otras cosas siempre en el tintero, pero tranquila, siempre se pueden mejorar las cosas. Ya. Ya, estábamos en Doña Michelle, don Juan Diego, ¿quién más está? Gerson. Hola, ¿cómo estás? Profe, Francisca Olivares y Brigitte Pilco, presente. Sí, ¿tiene doble personalidad usted? No, es que lo dijo en el chat, profe. Ah, Por ya, eso, ajá. Ya, está como ese. Buenas tardes, Erwin Ortiz, presente. Buenas, Erwin Ortiz, presente, profe. ya, Ah, y en el chat igual está Kevin Martínez, presente. ya, gracias. Profesor Leslie Cayo, presente. ¿Quién, perdón? Leslie Cayo. Leslie. Maximiliano Montenegro. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No, bueno, entonces. Hay una película muy buena de una persona, no me sé los nombres, pero yo para los nombres soy pésimo. Pésimo. He pasado una vergüenza en mi vida por ser malo para aprenderme los nombres, pero que un tipo que tiene como 10 personalidades. No sé cómo se llama. Hay como 2 versiones, parece, de esa, o dos capítulos. Es muy buena, sí, son 2 porque yo las he visto las 2. Es muy buena esa película. Siento no poderles decir el nombre, pero me acordé a propósito de las dobles personalidades de doña Francisca. Ya, ¿algún incidente más que quieran plantear? Profe, el tema de los audios. Yo le tuve que hablar personalmente al delegado porque ellos no están subiendo el audio que usted está mandando, ellos están subiendo el link de YouTube y de ahí dice que nosotros escuchemos los audios. Yo le digo que eso no puede ser porque por algo usted manda los audios. Sí, pues. Hoy yo borré algunos audios. Y por eso a mí me han dado varias cosas, me dicen, no es que están subidos a YouTube, ¿a qué querían los audios que sube el profe? Ya. Es que por algo se los manda. Luz, mándeme por favor su correo electrónico por el chat, ¿ya? Yo voy a rescatar todos los que yo borré porque se me estaba ocupando la memoria, pero los tengo en el computador, ¿ya? Por lo tanto, los voy a tener que armar de nuevo y me comprometo ahora a mandárselos todos a usted y usted los reparte. Ya, profe. ¿Ya? Y ahí no peleen entre ustedes, que... ¿Ya? Espérenme un poquitito que me están mandando. Ya. Mándeme, como le digo, su WhatsApp y ahí, o sea, perdón, ahí, ya. Su correo y se lo voy a hacer llegar. ¿Ya? Profesor, Sí, la prueba con ustedes es el martes, ¿verdad? Martes sí, 7. sí, Ah, ya. ¿Y hoy día la materia de hoy igual entra en la prueba? sí. Ya. Yo sé que no entra por reglamento, pero es que es la última normalmente casi no la pregunto. Ya voy a hacer con suerte una pregunta, pero entra para que lo tengan, porque lo tienen que aprender, lo que se va a hablar hoy día. ¿Ya? Profe, ¿Mm? y como igual es harta materia y todo, no hay, o sea, usted no tiene ayudante que nos haga una ayudantía No, antes de, por ejemplo, el lunes. no elegí. Lo otro sería, pero hay tan pocos en la sala que no podemos correrlo para el viernes. Mm, La prueba, no sé si es que ustedes tienen otras pruebas el viernes.
El viernes tenemos otra prueba, profe, por lo menos el grupo ya. B tiene otra prueba. Ya, entonces queda para el El martes. grupo A tenemos igual el día martes, tenemos la prueba de Derecho del Trabajo. Choca con los dos grupos, si no me equivoco. Ya. Ya. Profe, y Ah, consulta, ¿en qué horario va a ser la prueba? ¿En horario de clase de la mañana o en otro horario? ¿Cómo lo va a hacer? eh, buena pregunta. La clase es de 8 a 9, pero no van a alcanzar a hacerla. ¿A qué horario les acomoda? Ustedes que están presentes, elíjanlo. Profesor, yo creo que lo mejor, si es que usted puede y maneja ese sistema, es dejar la prueba, por ejemplo, el día martes abierta. Obviamente, desde que uno ingresa, usted estipula el tiempo, pero dar como el día, porque, por ejemplo, los de la A tenemos otra prueba ese día y se junta con esta. Entonces, quizás si usted la deja, no sé, pues la sube a las 10 y hay plazo hasta las 6 de la tarde, pero cuando uno ingresa tiene, no sé, 5 horas, no. No, No, tiene unas 3 horas, 2 horas para hacerla. Sería como bueno porque así da un tiempo como más de no estar tan estresado de a cierta hora tener que entrar, eh, si es que puede. ya. A ver, entonces puede ser la clase es a las 8, por lo tanto yo la puedo subir a las 8 y dejar abierta hasta las 2. Ese día martes yo algo tengo que hacer. Sí, puede ser hasta las 2, con seguridad. ¿Ya? 2 o 3. Puede ser de 8 a 3 de la tarde. Ahí mejor tienen, ¿cuántas horas tienen ahí? 4, 7 horas. Está perfecto. Sí, pues algo así, y dentro de eso que usted ponga el límite de tiempo desde que uno la abre. No, es que no puedo porque eso se hace solamente en la plataforma que yo no uso. Porque nunca me capacité en esa o no me capacitaron, no me acuerdo ya a esta altura. Entonces no puedo ponerle tiempo. Yo le puedo poner tiempo desde que yo la envío hasta que yo la recibo. O sea, hasta que yo permito respuestas. Ujú. Nada Pero más. entonces así estaría bien, pues, profesor. De las 8 hasta las 3. Sí, 8 de la mañana a 15 horas. Son 95 preguntas nomás, así que van a alcanzar. ¿Ya? profesor. ¿Cuántas preguntas dijo? 95. Ah, no, me muero. No, Marco, no entro ni rezando. Profesor, reprueben al tiro, por favor. No, oiga, las notas las vieron, supongo. Estaban bastante buenas. Hubo bastante poco rojo, que eran insalvables por lo demás. Ya salvamos varias notas ahí que estaban en el limbo. Ya subí la escala, por supuesto. Ya hubo varios 7 a los cuales felicito. Pero en general estuvieron súper buenas las notas. Así que espero que las segundas estén igual. Y la prueba va a ser fácil. Profe, yo creo que igual que nos ayudó el tema del caso, igual nos ayudó en la prueba. Ahí entendimos un poquito más. Sí. Profe, de casualidad va a subir el PowerPoint hoy día. No, ya le dije a Ghislaine, no he tenido tiempo, Erwin, yo lo siento en el alma, porque a mí me gusta trabajar con PowerPoint, incluso me ordena a mí, pero ¿cómo se llama? No he tenido tiempo de poderlo terminar, entonces, Pero, profe, entonces igual súbalo con lo que tenga, ¿no? Que quiero... no, si son los puros títulos, los títulos de la canción, yo trabajo así, primero genero el PowerPoint en términos del título y le voy poniendo más o menos, ¿verdad? Agregaciones, pero vamos a ver ahí qué es lo que se puede hacer. La materia sí se la voy a subir hoy día, ¿ya? Para que la tengan. Profe, no importa, así nos guiamos con los títulos. Es que yo hago el apunte ¿Mm? y con los títulos me guío. Perfecto. Perfecto. Ya, vamos. ¿Qué es lo que vimos en la última clase? ¿Mm?
¿Nadie se acuerda? Están súper prendidos con la materia. Profe, ¿no vimos los peritos? Ya, esa fue la última prueba, o la último medio de prueba que vimos. Sí. ¿Qué vimos de los peritos? ¿Qué es lo que eran? En- Ya, muy bien. Son terceros ajenos al juicio. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber, porque los que están en el juicio son las partes, ¿verdad? Todo el resto que no es parte es tercero, ¿ya? Y tercero entonces es los testigos y tercero son los peritos, ¿ya? Los peritos tienen un conocimiento de los hechos posteriores al juicio, incluso al inicio del juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las partes las que le piden, oiga, necesito que usted aclare al tribunal respecto de una determinada materia que para este puede ser compleja, ¿ya? O sea, cuando los juicios están, por ejemplo, enredados en términos de las normas jurídicas que son aplicables al caso concreto, ¿verdad? Incluso las partes hacen o generan lo que se llama un informe en derecho. ¿Han escuchado hablar de eso ustedes? Que no está grabando. Ah, perdón. Gracias. La última no la grabamos. Recording in Gracias. Ahí progress. sí. ¿Informes en derecho han escuchado? ¿Qué es lo que son? no, profe, no, yo por lo menos no escuchaba. Los informes en derecho no es otra cosa que un peritaje jurídico, ¿ya? Es decir, un abogado de cierta connotación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Dice al tribunal, mire, respecto de este caso concreto, la norma que se tiene que aplicar es esta, o sea, la solución que yo veo en este caso es esta. ¿Ya? Eso es también un peritaje, ¿ya? Que se le va a dar o no se le va a dar mayor, ¿verdad?, validez de acuerdo a lo que el propio juez establezca. ¿Por qué? Porque ahí lo que le están diciendo es, oiga juez, mire, le voy a enseñar un poquitito lo que es el derecho, ¿ya? Que a los jueces no les gusta mucho, pero se usa y se usa harto, sobre todo si ustedes se meten al Tribunal Constitucional. En ese tribunal, que es fantástico para poder aprender porque tiene de todo, ¿ya? Tiene todas las sentencias, todas, ¿ya? Tiene todos los informes en derecho que se le han hecho llegar a los distintos juicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que este tribunal revisa hechos que son ultra complejos y por lo tanto, ¿verdad? También las partes quieren ayudarle, entre comillas, ayudarle al tribunal a poder determinar qué derecho es aplicable en un caso concreto, ¿ya? Por lo tanto, busquen ahí, métanse a la página del Tribunal Constitucional y van a ver informes en derecho. Y no es otra cosa que lo que yo les digo, un peritaje jurídico del caso, ¿ya? Relata los hechos, el perito, que es un abogado, ¿verdad? Y dice, mire, de acuerdo a los conocimientos que yo tengo en la materia, los elementos que aquí están en juego son 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y empieza a analizar cada uno de esos elementos, qué norma es aplicable, por qué es aplicable esa norma, ¿verdad? ¿Por qué no es aplicable la otra? Y evidentemente que está ese peritaje está construido, ¿verdad?, en favor de la parte que lo presenta, y por eso el valor probatorio que tiene respecto de la decisión del tribunal es bastante cuestionada por algunos tribunales. Otros le dan le prestan bastante oído a eso, ¿ya? Y lo toman en consideración. Por lo tanto, ¿verdad?, ahí tienen un peritaje incluso en derecho, pero efectivamente, como decían, el perito es un tercero ajeno al juicio, tercero ajeno que tiene un conocimiento específico que es lo que le sirve al tribunal, ¿verdad? Respecto de una ciencia, arte u oficio determinado, ¿ya? Ahí es donde, en definitiva, ¿verdad?, el tribunal requiere, o las partes requieren, o necesitan para pasarle al tribunal, ¿verdad?, que aclare ciertas normas. Cuando estamos frente a juicios simples, sencillos, ¿verdad?, de común ocurrencia, incumplimiento de contratos, juicios ejecutivos que son cobranzas básicamente de letras, pagarés, que ya no se usan tanto las letras, cheques, algunos
ya cada vez menos, factura sí, harto, ahí no hay nada que probar. Ahí, de hecho, es título ejecutivo ese documento o instrumento mercantil, ¿ya? Por lo tanto, es bastante simple y sencillo. Los peritos entran, ¿verdad?, en juicios que son complejos. Como les dije la clase pasada, si es que yo, por ejemplo, mando a construir mi casa, ¿verdad?, y en esa casa le pido ciertas especificaciones técnicas al constructor, ¿verdad? Y luego me doy cuenta de que las especificaciones técnicas no están siendo cumplidas, ¿verdad? Le pedí un cierto grosor de las paredes divisorias, por ejemplo, un cierto grosor de las paredes externas, una cierta cantidad de mezcla, una cierta calidad de los elementos que había que ingresar o poner, ¿verdad?, en la casa. Bueno, y esos elementos son de una calidad baja, ahí vamos a tener un juicio. Y vamos a pelear en torno a que la construcción que se está efectuando es deficiente. Fíjense que en una casa es compleja, imagínense en un edificio. No sé si ustedes se acuerdan, eran muy chicos, tal vez para el terremoto del año 2010, ¿verdad? Se cayeron varios edificios en Concepción y quedaron algunos destruidos acá en Santiago, que quedaron inhabitables, ¿ya? Y ahí lo que eran edificios más o menos recientes, lo que se señaló por parte de la comunidad, que eran los dueños de los departamentos, que trataron de que las empresas constructoras respondieran. Y el juicio versaba respecto de la calidad del hormigón, fíjense. Por lo tanto, ahí hubo que pedir peritajes a ciertos departamentos que me acuerdo que el más utilizado fue el DICTUC, que es el Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología de no sé qué, de la Universidad Católica, perdón, ahí está, que elaboró informes bastante contundentes y concluyentes respecto de la calidad de la construcción. ¿Ya? Eso, un juez, que es un abogado, no tiene cómo entenderlo o cómo saberlo si es que no se le presenta un perito experto en la materia, que le ilustre respecto de esa situación. ¿Ya? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en este avión que se cayó hace un par de años, parece que también en 2010 por ahí, en Juan Fernández, donde iban animadores, periodistas y gente bastante connotada de Desafío Levantemos Chile. Allí el peritaje versó respecto de, por ejemplo, las distancias que estaban entre Chile continental y Chile insular, el gasto de combustible que tenía el avión, el peso que llevaba el avión, o sea, cosas demasiado técnicas, ¿ya?, que un juez no tiene cómo saber. Por lo tanto, es allí donde los peritos, ¿verdad?, entran a tener un rol fundamental. Y estos terceros expertos, ¿verdad?, que actúan a requerimiento de parte, ¿verdad?, salvo que el tribunal los pida en las medidas para mejor resolver, siempre van a estar, ¿verdad?, dispuestos a poder generar, porque esa es su actividad, digamos, ¿ya? Esa es su actividad. Y allí entonces entran, ¿verdad?, como un medio de prueba importante estos terceros ajenos al juicio, que puede ser, como les dije, nombrado a petición de parte o de oficio por el tribunal. ¿Ya? Vimos que desde el momento en el cual, ¿verdad?, está notificada la demanda, ¿verdad?, se puede pedir un peritaje, ¿ya?, y por lo tanto hasta el momento del cierre del término probatorio. Ese es en cualquier estado del juicio, dice el artículo 412 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Vimos también que para ser perito había que ser un profesional en la materia o tener ciertas capacidades, ¿verdad?, cierta habilidad técnica, porque no cualquiera puede serlo. En materia civil, a diferencia de lo que pasa en materia penal, ¿ya?, para ser designado perito, además de tener la capacidad suficiente para poder comparecer en juicio, de tener el título profesional respectivo de la materia que yo voy a inscribirme como perito, ¿verdad?, tengo que estar inscrito en una lista de peritos de la Corte de Apelaciones respectiva.
¿ya? También pueden buscar ustedes listas de peritos en todas las cortes existen, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esos peritos que han sido ya acreditados por la Corte de Apelaciones respectiva han pasado un proceso de selección, ¿ya? Donde han acreditado una cierta expertise en la materia, no una cierta, expertise en la materia que ellos quieren periciar. Y por lo tanto es un requisito sine qua non, es decir, un requisito exigido básico, ¿verdad? Que el perito esté inscrito en una lista de la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Hay peritos que están inscritos en más de una corte, y si las cortes lo seleccionan, pueden tranquilamente trabajar, ¿ya? Si no está inscrito, entonces no vamos a poder nombrar al perito, aunque sea el perito más capaz en la materia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunos particulares que no les interesa, ¿verdad? Por el rigor que tienen que demostrar y además porque los honorarios a veces no son los esperados, ¿ya? Y por lo tanto prefieren dedicarse a su profesión de manera particular, ¿ya? El nombramiento del perito, ya lo vimos también en la clase pasada, ¿verdad? Se va a hacer citando a una audiencia que se va a celebrar con las partes que asistan. Pero las partes antes de la celebración de esa audiencia tienen que enviar un listado con la lista de los peritos que quieren que sean seleccionados para tratar de llegar a acuerdo. Si es que no mando la lista, entonces se entiende que no hay acuerdo y lo va a designar el tribunal, ¿ok? Si es que yo mando la lista, los dos primeros, si no hay acuerdo, no pueden ser nombrados, ¿ya? Si es que hay acuerdo, entonces, ¿verdad? Se nombra a aquel perito que las partes coinciden en ser designado, ¿ya? Puede ser un perito o varios peritos, dependiendo de lo que se requiera, ¿ya? Esa resolución, ¿verdad? De citar a las partes a la comparecencia personal para discutir el nombramiento de un perito se notifica en conformidad al artículo 48, es decir, por cédula, ¿ok? Y debe tener un día y hora que es lo que el tribunal va a designar, va a decir, mire, vengan las partes, el quinto día después de notificada esta resolución a las 9 horas, ¿verdad?, para la audiencia respectiva, ¿ok? Una vez que ha sido designado el perito, ya sea de acuerdo entre las partes o porque el tribunal lo designó, este tiene que hacer un trámite esencial que es el juramento. ¿Puede un perito ser designado por el tribunal y no aceptar? La respuesta es sí, ¿ya? La respuesta es sí. Porque si yo estoy inscrito en la lista, me pueden nombrar sin que ni siquiera yo haya levantado el dedo para que me nombre, porque estoy ahí en la lista, y por lo tanto me pueden, ¿verdad?, seleccionar tanto sea por el tribunal como por las partes, ¿ya? Y como no es obligatorio ser perito, sino que es voluntario, entonces el perito puede que no acepte. Por ende, lo que les recomiendo, que se usa mucho, es que tengamos un perito titular y un perito suplente, ¿verdad? Entonces no gastamos otra audiencia ni perdemos tiempo en el hecho de que el perito titular no vaya a aceptar el nombramiento efectuado por el tribunal, ¿ok? Efectuado el juramento por parte del perito de desempeñarse fielmente en el cargo de perito que va a tener que evacuar en el juicio, entonces surge la obligación de realizar el informe pericial, ¿ya? Y normalmente los peritos no tienen plazo, ¿ok? Un plazo para un perito no existe. ¿Por qué? Porque dependerá del procedimiento que va a utilizar, las herramientas que va a necesitar, ¿verdad? Y la complejidad del caso para determinar si es que estos van a salir antes o no, el informe pericial. Sin embargo, la ley faculta a que el tribunal, dentro de la audiencia de nombramiento, ¿verdad?, pueda fijarle, ¿verdad?, un plazo, ¿ya? Un plazo respecto del cual él va a tener que pronunciarse. Ahí hay que tener mucha claridad respecto de la complejidad de lo que se está pidiendo para poder determinar, sobre todo si es que es el perito propio, ¿ya?,
para poder determinar si efectivamente estamos o no estamos dentro de un plazo prudente, ¿ok? Pero para que lo sepan. Materialmente el perito, ¿qué es lo que hace? Genera su informe, o sea, hace el análisis correspondiente y luego esto lo plasma en un informe escrito, ¿ya? Escrito. La ley no dice eso, pero tiene que ser así porque tiene que constar en el expediente, ¿ya? Por lo tanto, la parte que presentó a este perito, lo que le va a exigir es que él realice su informe y luego lo plasme en un informe que va a tener que acompañar al tribunal, ¿ya? Y ese acompañamiento al tribunal, entonces, ¿verdad?, se va a juntar o adjuntar a la causa total en el momento en el cual el perito, ¿verdad?, elabora el informe. Y no tiene mayor significancia, sino que simplemente, ¿verdad?, nosotros después vamos a tener que, si somos la parte contraria, acceder a ese peritaje para los efectos de poder observarlo y poder hacer aquellas anotaciones u observaciones que correspondan en torno a lo que se ha informado en ese determinado peritaje, ¿ya? ¿Qué pasa si es que existe más de un perito nombrado, ¿ya? Y estos, ¿verdad?, discrepan en sus dictámenes? Es decir, puede que la misma parte haya dicho, mire, ¿sabe que necesitamos 3 peritos? O 2 peritos, ¿ya? 2 peritos para que hagan un determinado análisis. O ambas partes pidieron un peritaje y ambas partes pusieron su perito, ¿verdad?, para el tema en particular. Y ya sea de la misma parte o en partes contrarias, los informes son contradictorios, ¿ya? Uno dice, por ejemplo, el material está bien construido, ¿ya?, la casa está bien construida, el material está bien hecho, y el otro dice, no, es deficiente. Ahí entonces se va a requerir, para mejor ilustración del tribunal, siempre y cuando esto lo estime conveniente, ¿verdad?, la designación de un nuevo perito, ¿ya?, que esta vez, ¿verdad?, será nombrado y se desempeñará de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿verdad?, anteriormente. Es decir, van a tener que venir las partes de nuevo a una audiencia, lo van a tener que nombrar, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, ¿ya?, puede ocurrir, ¿verdad?, que el tribunal esté en la necesidad de llamar a este nuevo perito cuando exista discordancia, ¿ya? Ahora, puede que ese nuevo informe, ¿verdad?, sea incluso discordante con los otros 2 que se presentaron. Ahí entonces el tribunal va a ser quien va a tener que apreciar aquellas opiniones discordantes de la manera que mejor le parezca, en conformidad a las reglas generales, que son las establecidas en los artículos 421 y 422 del Código, ¿ya? Cuando los peritos discordan en sus dictámenes, podrá el tribunal disponer que se nombre un nuevo perito si lo estima necesario para la mejor ilustración de las cuestiones que debe resolver. El nuevo perito será nombrado y se desempeñará en su cargo en conformidad a las reglas precedentes. Si no resulta acuerdo del nuevo perito con los anteriores, el tribunal apreciará libremente las opiniones de todos ellos, tomando en cuenta los demás antecedentes del juicio, ¿ya? Por lo tanto, va a tener que hacer un análisis, ¿verdad?, del peritaje con el resto de los antecedentes y va a tener que concluir aquello que, ¿verdad?, sea más acorde a la totalidad de los antecedentes más que el informe pericial propiamente tal. ¿Ok? Los gastos y honorarios del perito, ¿ya? Aquí es un tema no menor porque el peritaje hay que pagarlo y los peritajes normalmente no son baratos, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes asumen una representación jurídica de un juicio donde el elemento a probar es algo técnico que van a requerir de un informe de un tercero, entonces rápidamente, apenas atisben esto, van a tener que hablar con sus clientes para los efectos de decirles, ¿sabes qué? Vamos a tener que peritar el objeto del juicio, ¿verdad? Y vamos a tener que gastar una cierta cantidad de dinero. La parte que presenta el perito o que solicita el peritaje es aquella que va a tener que pagar, ¿verdad? Salvo lo que establezca el tribunal, ¿verdad?, en la sentencia definitiva, ¿verdad?, donde puede condenar a las partes en costa, ¿ok?
Y lo mismo se va a dar en el caso en que el tribunal estime necesario un tercer peritaje, ¿ya? Para discutir la cuestión asunto, ¿verdad?, del juicio, y por lo tanto ese tercer peritaje va a tener que ser cubierto en partes iguales por las partes, valga la redundancia. ¿Ok? ¿Qué valor probatorio se le puede dar a un peritaje? ¿Ya? Ustedes ya saben que los tribunales pueden apreciar, ¿verdad?, la prueba de acuerdo a lo que el propio código nos establece. Nos va diciendo, mire, 2 testigos, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, tienen cierto valor, si son contestas, si es que no son contestas, hay un solo testigo, si es mayor la fama, etc. Ahí le va guiando al juez, oiga, usted guíese por esto, porque así usted le va a poder dar mayor o menor credibilidad. Respecto del perito o del peritaje, ¿verdad?, el tribunal tiene, de acuerdo a lo que la ley establece, el artículo 425 del Código Procesal Penal, perdón, de procedimiento civil, aquí he pegado en la audiencia de la mañana, le va a dar aquel valor probatorio que establezca de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La sana crítica no es otra cosa que un conjunto de normas lógicas, ¿verdad?, de sentido común, que establece, ¿verdad?, cómo el juez puede emplear y valorizar ese medio probatorio en particular. Es decir, la sana crítica pasa más por el criterio del juez que por una valoración que la ley haya hecho. Lo único que no puede hacer el juez es pasar a llevar ciertos principios básicos de la sana crítica, que son la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos que ya han sido demostrados. Es decir, yo no puedo, por mucho que quiera darle valor a un peritaje que dice que uno cuando tira un objeto nunca cae, ¿verdad? Porque eso, ¿contra qué atenta? A ver. La ley de gravedad. Ya, y por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Se llamaría eso de acuerdo a lo que les dije, los límites de la sana crítica? No, pues, la lógica, no, la lógica es, si yo le digo un garabato al profesor, ¿se va a enojar? Lo más probable es que sí, esa es la lógica, ¿ya? Lo de conocimiento científico, profesor. Ese, pues, un conocimiento científico. Nosotros sabemos, ¿verdad?, desde chiquititos que las cosas que tiramos hacia arriba caen. No sabemos por qué. Otros ya descubrieron que eso es por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y la fuerza de gravedad tiene una lógica en el universo y así sucesivamente, ¿verdad? Es una mezcla, creo, entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, ¿cierto? Que hace que los objetos no floten, sino que caigan, ¿ya? Bueno, entonces, si el perito ha demostrado eso, ¿verdad?, que esto se lesionó porque lo tiró, ¿verdad?, hasta la mitad de la habitación y luego el objeto siguió subiendo, 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 subiendo y pegó en el segundo piso, ¿verdad?, dando a entender que voló solo, entonces ese perito no puede ser creíble, y si el tribunal le quiere dar credibilidad de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no va a poder pasar más allá del conocimiento científicamente afianzado, ¿ya? Por lo tanto, ahí el tribunal no va a poder tener un valor, ¿verdad?, cierto para ese peritaje. Por lo tanto, ¿verdad?, el valor probatorio de un peritaje va a quedar al criterio del juez con esas limitaciones que les he dicho. ¿Ok? Vamos entonces, si no me equivoco, 341, ¿sí?, al último medio de prueba. Ya vimos los instrumentos, los testigos, la confesión, la inspección personal, y terminamos los informes de perito. Vamos a las presunciones. Las presunciones, ¿verdad?, que la ley establece como un medio de prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una presunción? ¿Ya? Es un análisis mental que efectúa el tribunal, y aquí sí podemos decir que es lógico, ¿ya?,
a través del cual, ¿verdad?, utiliza ciertos elementos conocidos por el tribunal para, a propósito de ellos, inferir otros que son desconocidos. Esa es la presunción. Yo presumo, ¿verdad? Yo presumo que esto ocurrió de determinada manera porque, ¿verdad?, tengo ciertos elementos que me dan a entender aquello. Por ejemplo, de una presunción, no sé, cualquiera. Si es que yo paso por afuera de la casa de ustedes, ¿verdad? Ustedes ven un auto, mi auto pasar, ¿ya? Y ustedes saben que es mi auto porque es un auto muy característico, es una citroneta. Citroneta de color, pongámosle un color que no exista casi, rosado, como el de la alcaldesa de Maipo. Citroneta rosada. Entonces ustedes, ahí viene el profesor, y yo les grito un par de epítetos, ¿ya? Y de repente, dentro de los epítetos, les digo, te voy a dañar tu casa, y sienten una quebrazón de todos los vidrios de afuera de su casa, ¿verdad? Ustedes no me vieron a mí lanzar ningún objeto. Ustedes me vieron afuera y escucharon, ¿verdad?, que yo les dije, les voy a dañar tu casa. Y luego sienten la quebrazón de vidrios. Tenemos un elemento conocido, que yo estaba afuera, que yo pasé y les grité, y les dije que les iba a dañar la casa. Luego tenemos otro elemento conocido, que es la quebrazón de todos los vidrios de la casa. ¿Ya? Y entre medio nos falta algo. Ese elemento desconocido, ¿verdad?, que no va a tener prueba porque, por ejemplo, no existen testigos, la cámara que tenía, ¿verdad?, usted afuera de su casa, protegiendo los ventanales, que eran costosos y amplios, ¿verdad?, no captó ese momento, porque justo, como tiene una parábola, justo se fue para el otro extremo, pasó el auto y simplemente, ¿verdad?, se siente la quebrazón masiva de los vidrios. Por lo tanto, no hay medio de prueba, no hubo testigos, no hubo nada. Usted cita no sé, a la persona que está al lado como testigo y dice, no, mire, sabe que yo no vi nada respecto de quién quebró. ¿Podría el tribunal utilizar una presunción respecto de ese hecho? Por cierto que sí, pues. Por cierto que sí. ¿Por qué? Porque el tribunal, como no tiene elementos de prueba respecto de quién lanzó el objeto para los efectos de quebrar todos los ventanales, va a decir, oiga, mire, yo lógicamente entiendo que si pasó justo el profesor por afuera, gritó lo que gritó, y luego ustedes escucharon algo, entonces lógicamente yo entiendo que él fue el que lanzó los objetos que, ¿verdad?, quebraron todos los ventanales. Y por lo tanto, el tribunal es el que hace este análisis lógico, deductivo, de un elemento conocido, ¿verdad?, sacar una inferencia, una conclusión respecto del elemento desconocido y llenar el vacío, ¿verdad? Eso es la presunción. Por lo tanto, ¿verdad?, se llena ese vacío y se logra hacer una prueba coherente para los efectos del tribunal. ¿Okay? El Código Civil en particular, yo no tengo el Código Civil, se me perdió, parece que me lo sacó mi hija que está estudiando para el examen de Derecho Civil, pese que ella tiene el de ella, pero no lo tengo en mi desorden. Les voy a pedir que por favor me lean alguien que tenga el Código Civil, el artículo 1712. ¿Alguien lo tiene, el Código Civil? Ya. Ya.
Entonces, este artículo nos dice, mire, ¿sabe qué? Existen dos tipos de presunciones. La presunción legal y la presunción judicial. La presunción legal se regula en el artículo 47. Gerson, por favor. (47) Se presume de hecho, dice algo así. Ya. Gracias. Entonces, este artículo 47 respecto de las presunciones legales, ¿verdad? Establece varios elementos. Dice que se presume el hecho que se deduce, decía usted, de ciertos antecedentes y circunstancias conocidas. Esa es la presunción judicial, ¿verdad? Pero cuando la ley es la que hace ese análisis, entonces la presunción se llama legal. ¿Y qué es lo que pasa respecto de la presunción legal? ¿Ya? La presunción legal, ¿verdad?, admite prueba en contrario, ¿ya? Salvo que la misma ley, dice el código, rechace o no permita una ley en contra, perdón, una prueba en contra, ¿sí? Ahora, la última presunción, que es presunción de derecho, no admite prueba en contrario, ¿ya? Por lo tanto, existen las pruebas legales. Dentro de las pruebas legales, perdón, la presunción legal de derecho, o presunción legal simplemente o propiamente tal, ¿verdad? Y la presunción judicial. La presunción de derecho no tiene prueba en contrario. No puedo probar en contra de eso, ¿ya? Porque el derecho lo establece. La prueba legal sí procede prueba en contra, salvo que la propia ley no lo rechace, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que analizar lo que son ahora las presunciones legales, ¿verdad? Aquellas que la ley, ¿verdad?, de ciertos antecedentes conocidos, ¿verdad?, infiere o deduce un hecho desconocido. Presunción, ¿verdad?, legal, el artículo 700 del Código Civil. ¿Pasaron ustedes la posesión? Sí, profe. Sí, profe. Ya, pues, ¿qué es lo que es la posesión? La posesión es la tenencia de una cosa con ánimo señor y dueño, ¿cierto? Artículo 700. Y en el inciso segundo de esa norma dice que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Esa es una presunción de derecho, perdón, legal, ¿ya? Es decir, yo me presumo dueño de una cosa que poseo, este celular, mientras otra persona no acredite ser el dueño de este celular. Por lo tanto, yo a través de la posesión del celular, durante un cierto tiempo voy a llegar, ¿verdad? Porque esto es una cadena como de los dominós que se van cayendo uno y va botando al otro, ¿verdad? Si yo soy poseedor de esta cosa y la ley me faculta para que yo
entienda que mientras el otro no me alegue a mí la posesión de este bien, yo me reputo dueño. ¿Ya? Ok, si yo no tengo cómo probar, es decir, oiga, ¿sabe que tengo la factura de este teléfono? ¿Ya? Como no la tengo, yo simplemente lo que hago es, ok, yo voy a probar que soy dueño a través de la posesión. La posesión de un bien mueble, como es el celular, durante un cierto periodo de tiempo, ininterrumpida, se transforma en dominio. Y por lo tanto, yo adquiero el dominio del celular cuando soy poseedor de él durante un cierto periodo de tiempo. 2 años, cosa mueble. ¿Ya? Ejemplo de una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Está en el Código Civil también. ¿Ya? Yo digo que es uno de los pocos plazos que se cuenta al revés. ¿Ya? Y lo hemos hablado. Todos los plazos se cuentan hacia adelante, este plazo se cuenta hacia atrás, que es el periodo de la concepción. Se presume de derecho que la concepción de una determinada persona, ¿ya?, ha precedido no antes de 180 ni más allá de 300 días contados cabales, creo que dice, cabales completos, ¿verdad?, hasta la medianoche del nacimiento. Esa presunción yo no la puedo destruir. No puedo decir, no, pues mi hijo nació con 320 días de embarazo. No, porque hay una presunción de derecho. Yo no puedo probar en contra de eso. Sin embargo, en contra de la presunción legal de la posesión sí puedo. ¿Ya? Puede venir cualquiera de ustedes y decir, oiga, yo soy el dueño de ese celular, profesor, pásamelo, es mío. Y podemos entrar a un juicio. Mientras usted no demuestre que usted es el poseedor de esa cosa o el dueño de esa cosa, entonces yo voy a tener el amparo legal de estar constituido como poseedor. Ahí está la diferencia. Yo no puedo, ¿verdad?, decir, oiga, mi hijo fue concebido 320 días antes de su nacimiento, o no, 150 días antes de su nacimiento, salvo el prematuro, ¿ya? Que todos saben que lo fue, pero que está dentro de lo que se establece. ¿Y por qué se puso ese rango? Porque en el tiempo, ¿verdad?, en el cual se dictó el código, entonces los niños viables eran aquellos que tenían esta oscilación, ¿ya? 9 por 3, 27. Se supone que son 270, 280 días los que tiene el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, por eso se estira un par de semanas más, ¿verdad? Porque ya después de la semana 42, creo, es peligroso que siga el bebé en el vientre, por lo tanto hay que sacarlo, ¿ya? Pero esa es una presunción de derecho, y la otra que les dije es una presunción, ¿verdad?, simplemente legal. La presunción de derecho no admite prueba en contra. La presunción legal puede ser destruida por otra prueba, pero si no fue destruida, entonces rige como una prueba plena. ¿Ok? La presunción judicial, en cambio, ¿verdad?, que es este análisis que hace el juez de ciertos hechos conocidos, ¿verdad?, que hace para ciertos hechos desconocidos que da por inferidos, entonces va a tener, ¿verdad?, el valor probatorio que le asigne el juez a ese antecedente desconocido. Es decir, va a llenar este espacio de hechos en torno a algo desconocido. Por lo tanto, esa valoración que hace, ¿verdad?, el tribunal de este antecedente, ¿verdad?, va a pasar a configurar una plena prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un análisis que hace el tribunal desde el interno del análisis de los antecedentes que han sido puestos a disposición del tribunal. La admisibilidad de esta prueba concurre en todos los hechos. Toda clase de hechos puede ser, ¿verdad?, prueba de una presunción judicial, salvo que se trate de presunciones de derecho o presunciones legales. Ahí entramos en otra
catalogación de la prueba, ¿ya? El artículo 1701 del Código establece que, por ejemplo, ciertos actos, ¿verdad? O contratos que son solemnes, ¿ya? En los cuales esa solemnidad contiene, que exige el legislador, es un instrumento público, ¿verdad? Ese instrumento público no puede ser suplido por otro medio de prueba, ¿ya? Y por lo tanto ahí existe una presunción, ¿verdad? Perdón, existe un vacío que no se puede llenar a través de una presunción. Es decir, existe una prohibición de presumir para el tribunal, ¿ya? Esta disposición también se ampara en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, ¿ya? Para que ustedes lo vayan viendo, ¿ok? Por lo tanto, el tribunal que le quiere dar validez a una presunción judicial va a tener que justificarla en torno a lo que establece el artículo 1712 del Código Civil. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Dice, bueno, para que exista una presunción judicial, ¿verdad? Los hechos tienen que ser, o la presunción, que es el hecho que se da, tiene que ser grave, precisa y concordante. Fíjense, usa 3 requisitos que tiene que cumplir la presunción judicial para los efectos de constituirse como tal. Yo voy a poder hacer este llenado a través de este proceso lógico, pero esta presunción tiene que ser grave, tiene que ser precisa y tiene que ser concordante, ¿ya? El artículo 426, ¿ya?, del Código de Procedimiento Civil dice que las presunciones como medios probatorios se regirán por las disposiciones del artículo 1712, o sea, graves, precisas y concordantes, ¿ya? Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga esas características de gravedad, precisión suficiente para formar su convencimiento. Sin perjuicio, dice el artículo 427, de las demás circunstancias en que en concepto del tribunal o por disposición de la ley deban estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por el ministro de fe a virtud de orden del tribunal competente, salvo prueba en contrario, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, el valor de la presunción judicial es plena prueba, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el hecho sea grave? Porque el juez tiene que cumplir con este requisito, tiene que ser grave, ¿verdad? El hecho es grave, ¿verdad? Es un hecho conocido, ¿ya? Que el hecho conocido del cual se infiere este hecho desconocido sea capaz de llegar a este último sin un mayor análisis, o sea, sin mayor forzamiento respecto de esa situación. Ahí entonces es grave, como el caso que yo les puse, ¿verdad? El caso de las pedradas que llegaron a los ventanales de su casa. Bueno, es grave porque, oiga, no me cuesta nada deducir que es él el que quebró, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tengo que hacer una elucubración demasiado, ¿verdad?, forzada para esos efectos. Distinto sería si yo estuviese a 500 metros del lugar y yo esté con un micrófono gritando, ¿verdad?, te voy a quebrar los vidrios. Bueno, ¿cómo llegaron las cosas desde donde yo me encontraba hasta los vidrios precisamente? Entonces ahí ya la cosa cambia y ya no es tan grave, ¿ok? Que sea precisa quiere decir que la presunción no puede ser ni difusa, ni vaga, ni con dudas, ¿verdad? Tiene que ser certero el análisis que se haga. Y concordante es que el análisis que yo hago
de estas presunciones judiciales, que pueden ser más de una, por eso dice, cuando son más de una, tienen que ser graves, precisas y concordantes. Cuando es una, graves y precisas. ¿Ok? Y una puede servir de base para una presunción, una sola puede servir base para una presunción. ¿Ya? Que sean concordantes, entonces quiere decir que entre ellas exista una pacífica convivencia, ¿ya? Que no se opongan entre sí, ¿ya? Porque si se oponen entre sí y existe contradicción, entonces no es posible deducir una presunción de esos hechos, ¿ya? Bien. Con eso terminamos los medios de prueba. Vamos a ver ahora los trámites posteriores a la prueba, ¿ya? Los trámites posteriores a la prueba están en el título 12 del libro segundo, ¿ya? Y de hecho se llama así, trámites o procedimientos posteriores a la prueba, ¿ya? Y están en los artículos 430 a 433 del Código. ¿Qué es lo que dice? Lo primero que tiene que haber dentro de este periodo post-probatorio es que luego de los 10 días siguientes, vencido el término que sea, venció hoy día, entonces a partir de ahí en adelante, ¿verdad?, va a surgir la posibilidad para que las partes dentro de los 10 días siguientes puedan hacer, mediante un escrito que presentarán al tribunal, aquellas observaciones que ellos establezcan respecto de la prueba, propia o ajena. ¿Ok? Por lo tanto, este periodo se llama periodo de observaciones a la prueba. 10 días. Son, por lo tanto, escritos que son voluntarios, no son forzosos. No es que yo tenga que necesariamente hacer este análisis. Si quiero lo hago. ¿Para qué lo voy a hacer? Para poder ayudar al juez, ¿verdad?, a realizar cierto análisis que evidentemente me va a ayudar a mí. Por lo tanto, la observación a la prueba que yo hago respecto de la prueba contraria es decirle al tribunal, no lo considere, señoría, este testimonio porque no es creíble con este otro elemento que se probó en el juicio, porque a su vez existen ciertas pruebas que hablan lo contrario, etc. Es decir, concluir. Yo voy a analizar la prueba, la voy a desmenuzar y la voy a concluir en términos que, ¿verdad?, para el tribunal le sea claro, ¿verdad?, que lo que estoy analizando es la versión propia que tiene esta parte, ¿verdad?, de la prueba que se ha rendido. El tribunal verá si toma o no toma en consideración esas alegaciones. Desde luego, esas alegaciones no son prueba, ¿ok?, sino que simplemente es una guía para que el tribunal pueda tomarlo, leer y entender a lo mejor algo que no le había quedado tan claro, o poder ayudarlo a realizar este análisis lógico y por lo tanto crear ciertas presunciones que pueden tener valor probatorio. ¿Ya? Luego entonces del escrito para observaciones a la prueba, ¿verdad?, que en nuestro juicio ficticio, no sé, me parece que no lo pusimos, deben ser de no más de 3 días. 3 días como más, máximo, 3. ¿Ya? No lo pongo en 2 porque es demasiado corto para que ustedes logren hacer algo si es que quieren hacerlo. Todo aquello que es voluntario, por cierto, y que se hace, va subiendo la nota. ¿Ya? Se termina el término probatorio, 10 días para observaciones a la prueba. ¿Cómo son esos días? ¿Hábiles? Hábiles, muy bien. Días hábiles. Eso quiere decir, ¿verdad?, que se suspenderá los días domingos y festivos. Si es que nosotros hoy día, por ejemplo, termináramos el término probatorio, el primer día del término para hacer observación a la prueba, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? Profesor, ¿qué dijo, perdón? Si Hoy día se termina el... Si hoy día se termina el término probatorio, hoy día concluye el día 20,
No se pidió término aprobatorio especial ni extraordinario. Y por lo tanto venció hoy día el término. ¿Cuándo empieza el plazo a correr para los efectos de posibilidad de presentar escritos de observación a la prueba? ¿El jueves 16? ¿Por qué el jueves 16? No, ¿cuándo empieza a correr? Mañana, hoy día a las 12. Pero, ay, me confundí. ¿01? ¿Puede ser? Mañana, bien, a las 0001. Ahí empieza a correr el plazo y por lo tanto va a ser sábado, lunes, martes, el miércoles próximo es feriado. Por lo tanto no se cuenta, ya tenemos 3 nomás. Jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles y jueves. Por lo tanto el jueves subsiguiente sería nuestro término de los 10 días para hacer observaciones a la prueba. Este periodo empieza a correr sin notificación, ¿ok? No hay que notificar el tiempo para hacer observación a la prueba. Es corrido con posterioridad, ¿verdad?, al término del periodo de prueba. Por lo tanto, es un plazo legal y no tiene o no requiere para el inicio notificación alguna. Tampoco tendrá que el tribunal certificar que venció el término probatorio. Uno es el que tiene que sacar la cuenta y decir, ok, término probatorio de la causa Lazo con Ticuna, o Ticuna con Lazo, para yo no siempre ser el demandante. Ya, ¿cuándo partió? El 1 de noviembre. A ver, vamos sacando la cuenta. 1, 2, 3, 4, listo. Se vencía, no sé, el 30 de noviembre. Periodo de observaciones a la prueba, entonces, 1 de diciembre. Al tanto de diciembre. Uno tiene que inmediatamente sacar su periodo de prueba para tener claridad, ¿verdad? Y hacerse un mapa del juicio y decir, ok, entre estos 5 últimos días voy a poder rendir prueba testimonial. Acuérdense que la resolución me lo va a ordenar, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo, ¿verdad?, presentar pruebas? ¿Hasta dónde puedo presentar testigos? ¿Hasta dónde puedo presentar periciales? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese plazo sí va a regir desde que se me notifique por cédula. Por lo tanto, ese plazo va a empezar a correr desde la última notificación, va a vencer y va a seguir de corrido el periodo de observaciones a la prueba. ¿Ok? Luego de este periodo de 10 días para poder hacer las observaciones, surge un nuevo plazo o una nueva etapa, que esta etapa, ¿verdad?, es posterior a la prueba y ya no depende de las partes. Y es la citación a las partes a oír sentencia, ¿ya?, que está en el artículo 432. Dice, vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. ¿Ok? Acuérdense que todo este periodo se elimina de inmediato si es que yo me allano la demanda. ¿Ok? Acuérdense del efecto del allanamiento de la demanda. ¿Ya? Lo que elimino es el periodo de prueba y el periodo de observación a la prueba porque no hay prueba. Por lo tanto, pasamos de allanarnos a la demanda y el tribunal de inmediato va a dictar, cítese a las partes a oír sentencia. ¿Ok? Esa es la resolución que se dicta. ¿Qué tipo de resolución es esa? Decreto. Muy bien. Ay, Muy bien. Es un decreto. ¿Ya? En contra de esta resolución que cita a las partes a oír sentencia, ¿verdad?, se puede solo interponer recurso de reposición, ¿verdad?, que se deberá de deducir dentro de tercero día. Acuérdense que es excepcional. ¿Dónde más tenemos la reposición dentro de tercero día? a la reposición contra la resolución que recibe la causa prueba. Aprueba, muy bien.
Esa es la excepción, esta es la otra excepción. El resto, la regla general es que la reposición, y lo vimos en su oportunidad, 5 días. Sin nuevos antecedentes, con nuevos antecedentes no tiene plazo. ¿Ok? Acá entonces, 3 días. ¿Ok? ¿Fundado en qué? En error de hecho. Es decir, señor juez, usted no podía todavía dictar esta resolución de citas a las partes de sentencia porque el plazo todavía no ha vencido los 10 días. Porque le pone como requisito al tribunal cites a las partes de sentencia. ¿Por qué es tan importante que de repente nosotros podamos, ¿verdad?, mantener vigente este plazo de 10 días? Porque vamos a poder presentar voluntariamente, ¿verdad?, el escrito de observaciones a la prueba. Y segundo, porque vamos a poder también acompañar pruebas, documentos, peritos, ¿verdad?, hasta el periodo en el cual perito no, documento, ¿ya? Hasta citar a oír sentencia, acuérdense que lo dice, ¿verdad? Y vamos a poder incluso a absolver posiciones hasta ese momento, ¿verdad? Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, mantener esa resolución, ¿verdad?, dentro de los cánones que correspondan de acuerdo a la ley. ¿Ok? Esa citación a oír sentencia es una resolución que atenta o que destruye o que se separa, mejor dicho, de lo que es la pasividad de los tribunales que vimos estaba en el Código Orgánico en el artículo 10. Es decir, que las partes tienen el impulso procesal. ¿Por qué? Porque aquí ya terminaron las partes de generar su impulso. Ya presentaron la demanda, contestaron, incidentaron, replicaron, duplicaron prueba, incidentaron respecto a la prueba, tacharon lo que... Listo, se acabó toda la actividad de las partes. Hasta ahí llega. Las partes tienen actividad en la parte de discusión y en la etapa, perdón, de discusión y en la etapa de prueba. En la etapa de sentencia, que es la tercera, es de oficio. Y por lo tanto, de oficio el tribunal cita las partes de sentencia. Salvo que el tribunal no lo haya hecho y ahí lleve un plazo considerable, ¿verdad? Bueno, yo le puedo pedir al tribunal, señor juez, cite las partes de sentencia una vez por todas. ¿Para qué? Para que tengamos claridad respecto de, ¿verdad?, que la causa ya queda en estado de ser fallado. ¿Ok? La dictación de esta resolución es para que el tribunal lleve el caso, el proceso, hasta su despacho y entonces empiece el análisis fáctico de los hechos jurídicos de la prueba y empecemos a ver qué es lo que vamos a dar por prueba. Por lo tanto, acuérdense que este plazo, ¿verdad?, no existe para el tribunal, no existe un plazo para dictar sentencia. ¿Ya? Y por lo tanto, de ahí en adelante ya las partes no pueden hacer ninguna presentación al tribunal. Ninguna. Todas van a ser desatendidas. ¿Por qué? Porque el artículo 433 lo establece. Dice, citadas las partes a oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. La cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 83, la nulidad 159, lo que vamos a ver ahora, y artículo 290, ¿verdad?, que es las medidas precautorias que yo puedo, incluso en este periodo, poder presentarlas al tribunal. Precautorias, no prejudiciales, precautorias. ¿Ok? Eso es lo único que se puede hacer por las partes. Solamente lo que establecen los artículos 83, 84, 159 y 290. Dentro del periodo que tiene el tribunal para dictar sentencia, puede que en el análisis que esté efectuando de esta prueba que se rindió en el juicio, ¿verdad?, le parezca que es incompleta, o le parezca que existen ciertos antecedentes que necesita esclarecer aún más, ¿verdad? Y por lo tanto, el tribunal va a poder decretar una medida para mejor resolver. Es una petición del tribunal de oficio, ¿verdad?, que realiza dentro del periodo para dictar sentencia, una vez que se ha dictado la resolución
¿verdad?, que cita a las partes a oír sentencia, ¿para qué? Para poder dictar un fallo acorde a lo que se le exige, ¿ya? Y por lo tanto, ¿verdad?, el tribunal lo que está haciendo es simplemente satisfaciendo su necesidad de dictar justicia, ¿verdad? Acuérdense de las atribuciones que vimos al principio en la Constitución, ¿ya? Pero con los antecedentes suficientes como para poder hacerlo, porque si no los tiene, entonces los va a tener que generar él. Si las partes no fueron suficientemente claras, ¿verdad?, respecto de la prueba que le presentaron al tribunal para completarla, ¿verdad?, entonces el tribunal va a tener que hacerlo de manera de oficio, ¿ya? Hasta que el tribunal esté en condiciones de poder de dictar la sentencia. Por lo tanto, las medidas para mejor resolver pueden ser únicas o varias. Pueden ser todas en la misma oportunidad, ¿verdad?, o de manera sucesiva. Puede el tribunal analizar, por ejemplo, la determinada prueba y decir, ¿sabe qué? No, me falta esto. Venga, voy a citar a determinadas pruebas a la parte y voy a hacer esto. Medida para mejor resolver. ¿Ok? Luego de analizado eso, le surge la necesidad de otra prueba y así sucesivamente, hasta que el tribunal tiene completa, ¿verdad?, la situación de los antecedentes. ¿Y cuáles son las medidas para mejor resolver que el tribunal puede decretar? Las del artículo 159, ¿verdad? La agregación de cualquier documento que estime necesario para establecer el derecho de los litigantes, o esclarecer el derecho de los litigantes. Por lo tanto, tráigame el contrato que dice tal cosa, o tráigame aquel documento donde aparezca tal circunstancia. Yo puedo, tribunal, pedirle a la parte, tráigame un documento. O puedo, ¿verdad?, pedirle al tribunal, oiga, necesito que usted, tercero, me haga entrega de este documento. Ese documento puede estar, por tanto, en materia de en posesión de las partes o de un tercero, ¿ya? Y el tribunal va a tener la facultad de poder hacer que ese tercero, ¿verdad?, le entregue esa documentación que está exigiendo. El número 2, confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que considere de influencia en la cuestión y que no resultan probados. Venga a confesarme respecto del hecho de tal cosa, ¿ya? Y los va a citar de oficio, ¿verdad?, a la parte para que concurra un día y hora determinado, ¿ya? Esa citación, ¿verdad?, tiene que ser una citación que se hace por cédula, ¿ok? ¿Y quién va a cubrir esa citación? Bueno, la parte demandante, ¿ya? La parte demandante va a tener que, si es que quiere el tribunal citar a confesar, que vengan las partes, ¿verdad?, y lo va a tener que notificar. Si es que no, el tribunal, ¿verdad?, establece otra forma distinta de poder hacerlo, ¿ok? ¿Qué pasa si es que la parte citada no comparece o no quiere prestar declaración una vez que el tribunal, ¿verdad?, lo pide? Bueno, entonces va a hacerse aplicación de la sanción procesal que vimos en su oportunidad del artículo 394, ¿ya? Esos hechos que el tribunal requiere probar, ¿verdad?, se van a mantener en secreto, porque el mismo tribunal va a dictar los hechos que necesita que se prueben a través de la confesión. El mismo va a ser, acuérdense, cuando las partes piden que la otra confiese, yo tengo que acompañar mi pliego de peticiones, de posiciones, perdón, ¿ya? Y aquí el pliego, como no surge de las partes, lo hace el tribunal, y lo mantiene en secreto hasta el día en el cual concurre la parte. Y ahí le va a hacer las preguntas respecto de esos hechos, ¿verdad?, que no los tiene por probados. Y entonces, en el evento en que la persona, como les digo, no concurra o no quiera declarar,
va a sacar ese pliego y lo va a adosar al expediente, y por lo tanto de ahí en adelante todos aquellos hechos que se establezcan de manera positiva o afirmativa se van a dar por probados. Tercera facultad, la inspección personal del tribunal. No lo pidieron las partes. Y el tribunal dice, ¿sabe qué? Me habría gustado haber ido a la casa, o haber ido al edificio, haber ido al terreno, haber ido donde está la especie. ¿Ya? Por lo tanto, el tribunal puede decretar, ¿sabe qué? Voy a ir a observar la cosa. ¿Ok? El informe de peritos también puede decir, ¿sabe qué? Necesito que vengan las partes, vamos a designar un perito, medida para mejor resolver. Testigos. ¿Sabe que un testigo declaró y declaró más o menos incompleto, no me quedó, o más o menos confuso, no me quedó claro, o no lo dijo, algo que yo necesito que sí diga, ¿verdad? O de manera clara, o que diga de manera precisa. Y por lo tanto, el número 5 del artículo 159 va a establecer lo que es la comparecencia de testigos, pero cuyo requisito es que hayan declarado anteriormente en la causa. No puedo citar a un testigo que no ha comparecido a la causa. Por lo tanto, si yo soy demandante y no pedí que declarara un testigo, aunque el tribunal tenga conocimiento que existe ese testigo, no lo voy a poder citar ni a confesar, ni a medida para mejor resolver después. Y por lo tanto se va a dar por no probado el hecho, si es que es el demandante el que lo alega. Si es que es el demandado, lo mismo. Acuérdense que quien prueba el hecho es la parte que la alega, no la contraria. Yo no tengo la necesidad de probar el hecho que la parte contraria está alegando. Yo podré probar los hechos míos y con eso asiento mi posición dentro del juicio, ¿ya? O podré desvirtuar cierto antecedente que ha pedido la parte contraria que se rinda a través de pruebas que estoy adjuntando al tribunal. Pero el testigo que cita el tribunal de oficio es para que aclare o explique los dichos oscuros o contradictorios que tenga dentro de su declaración, ¿ya? Como quinto elemento probatorio, como sexto, perdón, no veo bien. Como sexto está la presentación en el juicio de cualquier otro juicio, de cualquier otros autos, dice, no es auto de estos automóviles, sino que es un auto, es un juicio, un proceso, ¿ya? Que tenga relación con este juicio. Ese es el requisito, ¿ya? Y en ese caso se va a rendir en conformidad a lo que establece el artículo 37 del Código, ¿verdad? En su inciso tercero. ¿Ya? Ahí váyanse ustedes a ese artículo, ¿verdad? Y van a ver cómo se solicita un expediente a otro tribunal. En este último caso, del número 6, y siempre que se hubiera remitido el expediente original, este quedará en poder del tribunal que decrete esta medida solo por el tiempo estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de 8 días, ¿verdad? Si no se trata de autos pendientes. La resolución que se dicte en esta cualquiera medida para mejor resolver deberá ser notificada por el Estado Diario a las partes y se aplicará el artículo 433 salvo en lo estrictamente relacionado con las dichas medidas. Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de 20 días. 20 días, ¿ok? Entonces el tribunal va a dictar su resolución, la resolución la notifica por el Estado Diario, y la parte, si tiene que traer un documento, tendrá que acompañarlo dentro de 20 días. Si el testigo tiene que ser citado, yo lo tendré que citar entonces dentro de los 20 días para que concurra, ¿ya?, al tribunal a declarar, ¿ok? Contados desde la fecha de la notificación de la resolución que la decrete, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante para mí, si el tribunal dijo, oiga, venga la parte, notificarla rápidamente para que vaya, si soy el demandante, y es la parte contraria la que le están pidiendo que concurra. Un testigo, parte demandante, va a tener que notificar, ¿verdad?, para que la causa
si es que es mi testigo. Si es el testigo contrario, bueno, se encargará esa otra parte de llevarlo adecuadamente al juicio. Vencido ese plazo, las medidas no cumplidas, el tribunal les dijo a las partes, oiga, necesito esto, tráiganmelo, no cumplidas se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite. ¿Ok? Por lo tanto, me solicitan la medida para mejor resolver, me la notifican por el estado diario y tengo 20 días para cumplirlo. Si no, no tengo posibilidad de poder, luego de eso, rendir prueba en contra de esa situación. Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá el tribunal abrir ahora un término especial de prueba, no superior a 8 días. Fíjense, se dicta una determinada prueba, o sea, se realiza una determinada prueba a propósito de las medidas para mejor resolver y surge la necesidad de probar respecto de este hecho. Algo en particular. Bueno, entonces el tribunal puede abrir un término especial, por lo tanto hay que pedírselo. No es el tribunal el que va a desplegar automáticamente esta situación. Puede ser de oficio o puede ser la parte la que diga, oiga, señoría, ¿sabe que con la declaración de esto yo necesito tal cosa? Bueno, prueba, 8 días. ¿Ya? Por lo tanto, es como un incidente que se abre, ¿verdad? Probatorio de 8 días para que lo tengan claro. Ya. Las providencias que se dicten, dice, en conformidad a este artículo, es decir, a todo lo que tenga relación con las medidas para mejor resolver, son inapelables, salvo las que dicta el tribunal de primera instancia, disponiendo el informe de peritos o abriendo este término especial de 8 días. Ahí yo puedo apelar, respecto solo de los peritos y del término probatorio especial. ¿Ya? Pero la apelación, como ustedes saben, es dentro del periodo de 120, perdón, la apelación en ese caso es de 5 días, ¿verdad? De presentada, de efectuada la notificación. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ya, todavía alcanzamos. Sentencia. Sentencia definitiva. Artículo 160. Las causas, el artículo 162 dice, se fallarán en los tribunales unipersonales tan pronto como estén en estado y por orden de su conclusión. El mismo orden se observará para designar las causas en los tribunales colegiados para su vista y decisión. Ese es el orden, se van viendo por el orden de llegada a este estado de sentencia. ¿Ya? La sentencia definitiva en el juicio ordinario deberá pronunciarse dentro del término de 60 días contados desde que la causa quede en estado de sentencia. Si el juez no dicta la sentencia dentro del plazo, será amonestado por la Corte de Apelaciones respectiva. Y si a pesar de esta amonestación no expidiera el fallo, dentro del nuevo plazo que se le consigne, incurrirá en la pena de suspensión de empleo por el término de 30 días, que será decretado por la misma Corte. Yo les dije que no había plazo, porque normalmente lo que existe es que el tribunal no tiene, ¿verdad? Pese a que tiene 60 días, acuérdense que los plazos no son fatales para el tribunal, salvo que la parte quiera dentro de los 60 días vencidos, oiga, ir a la corte respectiva para que le llame la atención al tribunal porque no ha dictado la sentencia dentro de ese plazo. ¿Quién dicta la sentencia? El juez. ¿Qué juez? En el tribunal unipersonal, el juez del caso. En el tribunal colegiado, todos los jueces o todos los ministros, ¿verdad?, que tomen conocimiento del hecho, ya sea por medio del relator o del secretario, y de las propias partes que están en los alegatos. ¿Ok?
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una sentencia? La sentencia definitiva de primera instancia o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales deben contener las siguientes circunstancias o los siguientes elementos. Designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por los demandantes y su fundamento. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Por lo tanto, va a individualizar a las partes, va a decir la parte demandante me pidió tal cosa, la parte demandada alegó tal otra. Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento de la sentencia, la parte considerativa. Y aquí entonces el tribunal va a ir desglosando qué es lo que ocurrió en la causa y qué elementos le fueron acompañando para los efectos de fundamentar su sentencia. Luego, la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronunciará el fallo. Y por último, la decisión del asunto controvertido, que es la parte resolutiva. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, que son las que puso el tribunal en los números 2 y 3, ¿verdad?, de su sentencia, en la parte expositiva. La parte expositiva va en los números 1, 2 y 3, considerativa 4, y la parte resolutiva, perdón, 4 y 5, y la parte resolutiva, el número 6. ¿Ok? Así se divide la sentencia. Expositiva, considerativa y resolutiva. En segunda instancia, de igual forma se deben dictar las sentencias que confirmen sin modificación la de primera, cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente. O sea, el tribunal de segunda instancia se da cuenta que la sentencia le falta alguno de estos requisitos, ¿ya? Y por lo tanto la completa. Y dicta una sentencia completa respecto de ese hecho, ¿ok? De ese juicio. Si la sentencia es de primera instancia y reúne los requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición circunstanciada mencionada en los números 1, 2 y 3 del presente artículo y bastará para ello referirse a ella. O sea, dice, se revoca, ¿verdad?, la sentencia de fecha tanto y solamente se va a referir a decir la parte expositiva, ¿verdad?, la dejamos tal cual, ¿ya? Y solamente va a ir revocando los considerandos que estima el tribunal que transgredieron, ¿verdad?, la apreciación de las determinadas normas de los medios probatorios o del procedimiento. Por lo tanto, la sentencia definitiva, sabemos entonces, va a tener el tribunal 60 días para dictarla y tiene que cumplir con todos esos requisitos que ya hemos hablado. Bien, con eso terminamos. Por eso era tan importante que esta clase, ¿verdad?, quedase ingresada a la prueba, porque puede que alguna pregunta surja con relación a estas circunstancias que se dieron hoy día. ¿Ya? Entonces, trámites posteriores a la prueba, escrito de observaciones. Señor Blas, ¿tiene prendido el micrófono? Sí, profesor, una consulta es sobre la prueba del... Espérese un poquito, que estoy terminando, ¿ya? Al final le cumplo eso que ya se los dije. Entonces, trámites posteriores a la prueba, el escrito de observaciones, 10 días, medidas para mejor resolver, y el tribunal entonces va a tener 60 días, dice la ley, cuidado con eso, desde que queda en estado de sentencia. Por lo tanto, si dictó medidas para mejor resolver, no hay que descontar todo el periodo en el cual el tribunal ocupó en eso, ¿ya? Que son los 20 días desde que las dictó y el periodo extraordinario de prueba de 8 días, ¿ya?
10 días para observaciones, 20 días para medidas para mejor resolver, para cumplirlas, si es que las dicta el tribunal. Si es que no, entonces pasa a sentencia de inmediato. El tema es que el tribunal no tiene tiempo para dictar las medidas para mejor resolver. Y por lo tanto, los tribunales, ¿qué es lo que hacen? Cuando ya se les va a vencer el plazo de 60 días, sacan medidas para mejor resolver. ¿Ya? Algunas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no le empiece a correr el plazo cuando no quieren ser sancionados. ¿Ya? Y los requisitos que vimos de la sentencia que están en el artículo 170 del Código. ¿Ya? Con esto se termina el curso. Por lo tanto, la prueba que vamos a tener el martes próximo va a ser la última oportunidad en que van a tener algo relacionado con este curso en particular, con este ramo, y el viernes 10 no hay clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasamos toda la materia que había que pasar. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de la materia de hoy? Ninguna. Bien. Señor Blas, la prueba va a ser de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Ya? Usted ahí ve en qué horario contesta las 95 preguntas que va a tener la prueba. Tiene 8 horas para eso. ¿Es verdadero y falso, profesor? 7 horas. No. Con análisis de caso. Nunca he hecho de verdadero y falso. Profesor, pero tiene el tiempo de, o sea, ¿son todas las horas esas o un cierto tiempo para resolverlo? Todas esas horas. Ah, ya, está abierto y no hay límite de tiempo hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Ya, profesor. Gracias. Bien. Si no hay dudas, si ya nos quedó todo claro, la tramitación del juicio entonces va a ser, bueno, ahí terminamos la materia, ¿ok? Terminamos la materia, terminamos el ramo, terminamos el semestre. Yo ahora sí que creo que ya este es el último semestre que seguimos juntos, porque el otro ustedes vuelven a clase presencial y yo vivo y habito en Santiago, tengo mi domicilio acá, como dice el Código Civil, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que encuentro un poco difícil que ¿No lo va a hacer clase, profesor, usted aquí en Arica? Yo creo que no. Po. Profesor, igual fue un placer, digamos, haber estado en su clase. Muchas gracias. Muy ¿cómo decir? Beneficioso las clases que realizó durante los 12 meses. Yo por lo menos aprendí igual varias cosas. Ya. Gracias, profesor. Qué bueno, gracias a ustedes por su paciencia. Francisca. Sí, profe, yo tengo algunas consultas del caso. Creo que le dije al principio de la clase. Ya, profe, mire, el día miércoles yo tengo, no sé, audiencia, creo. No sé la palabra correcta, ¿Sí? pero para la prueba de testigo. Ya. Entonces yo tengo dudas así como de mi actuar como jueza, o sea, que como buenas tardes, no sé, esa formalidad que debo tener. Entonces como que estoy un poquito perdida con eso. Mire, ahí acuérdese que el tribunal no participa mayormente, sino que está lejos. En la audiencia de prueba en materia civil es distinto de la prueba en materia laboral y en materia penal. ¿Ya? En materia civil, la prueba la toma un receptor. Y el tribunal está presente para los solos efectos de dilucidar o resolver ciertas alegaciones que se efectúan o incidencias que se efectúan en ese momento que se está realizando la prueba, como es cuando yo quiero objetar alguna pregunta. ¿Ya? Si alguna pregunta, por ejemplo, está mal formulada, es reiterativa, etcétera, ¿ya? Entonces yo voy a poder objetar la pregunta antes que el testigo la conteste, ¿verdad? La parte contraria puede o retirar la pregunta o modificarla, y si la mantiene, que es la tercera posibilidad, ¿verdad? Las dos primeras es para evitar que se siga adelante con esta pequeña incidencia. Si la mantiene, entonces es el tribunal el que resuelve. Y ahí recién entra a tallar el tribunal y simplemente resuelve si ha lugar o no ha lugar a la objeción, nada más. El resto de la participación del juez es meramente presencial. Meramente presencial. Ni siquiera está escuchando lo que está ocurriendo en la prueba. De repente un juez para la oreja
no sé, porque hay algún testigo que es muy simpático, muy completo, es un testigo famoso, lo que sea. Pero la regla general es que el juez esté trabajando en lo suyo, en su escritorio, se llama estrados, ¿ya? En su estrado, y las pruebas se están rindiendo en unos escritorios que están colaterales a la audiencia, en la sala de audiencia, ¿ya? Por lo tanto, no participa. Así que no se preocupe, porque lo que usted cree que se puede producir es más en materia penal y en materia laboral que en materia civil. En materia civil, como le digo, yo les pedí que estuvieran ustedes para que puedan ir resolviendo esos temas, nada más, ¿ya? El resto no participa el juez, lo toma un receptor. Por lo tanto, alguno en la parte que lo presenta va a tener que tomar la prueba y se la va a tener que mandar a usted. ¿Ya? Ah, ya, profe, entonces voy a estar presente y voy a dejar que las partes hagan lo suyo. Así es. ¿Ya? Que declara el testigo y ahí Ah, ya. le mandarán después a usted el acta de esa declaración. ¿Ya? Que tiene que ser acorde a lo que Ya, declaró. profe. ¿Ya? Profe, y el día viernes 10, disculpe, el día viernes 10 tiene que estar cerrado el caso, ¿no? Ya con la sentencia y todo. Eso les iba a decir. Eso les iba a decir, que hay algunos casos que no van a alcanzar a llegar al viernes 10. Si tienen prueba recién, tienen observación a la prueba, que pongamos 3 días de observación a la prueba, y luego dictan sentencia a los jueces, salvo que quieran una medida para mejor resolver, ¿ya? Me acaba de llegar a mí hoy día, espérense un poquitito, por favor. Espérenme un poquitito, por favor. Vamos a ver, me llegó a mí el periodo de rezagos. ¿Quién debe prueba de aquí? ¿Deben alguna prueba primero que todo? ¿O no? ¿Profesor de este ramo? ¿Sí? Ah, no, yo no. Ya, espérense un poquitito. Me llegó, uy, que tengo correo. Que este es el principal, sí. ¿Qué pasó? ¿Se metió un virus esta cosa? Todo el día, uff, qué horror. Jimena Peña, aquí está. Uy, me acordé, tenemos el 24 de diciembre, prueba de rezagados. Procedimiento ordinario general. Ah, no, procedimiento ordinario somos nosotros. Segundo grupo, ese. Segundo grupo, no, segundo, año segundo, primero, ah, claro. No, entonces nuestro, ya, no es el 24, ¿por qué leí el 24? Ah, era procesal orgánico, el 24. Tenemos las pruebas de rezagos el 28 de diciembre, ¿ya? Si alguien no da una prueba, el 28 de diciembre la va a tener que dar. Por lo tanto, ya tengamos hasta el 28 de diciembre para terminar los casos, ¿ok? Para que alcancemos a hacer todo lo que nos falta, porque como les decía, hay algunos que están más avanzados que otros, y algunos van a poder llegar al 10 de diciembre, pero otros no. Por lo tanto, para que todos puedan, el día 28, que es martes, se cierra el plazo para el juicio, ¿ok? Y yo les voy a subir la nota después a la página. Acuérdense que va a costar lo mismo que una solemne, ¿ya? O que una, perdón, cátedra, ¿ya? Y evidentemente va a ser para ayudarles, no le voy a poner un 3 o un 2, salvo que no hayan hecho el juicio, o salvo que sea todo malo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Que les vaya muy bien en todo, que tengan una feliz Navidad, un próspero año. Nos vemos el 28 para los que tengan rezago, y para el examen todavía no llegan las fechas,
Ya, ahí yo les mando un correo al correo que tienen en la página, los que puedan correr riesgo de dar examen. Creo que hay como 1 o 2 personas que están complicadas, pero se pueden ayudar con el juicio, esas 2 personas, así que por favor pónganle empeño, ¿ya? Porque la idea es que ojalá este semestre no quede nadie rindiendo examen, o si es que quede muy, muy, muy cerquita de la nota, y para no correr riesgo de reprobar el semestre, que han habido pocas reprobaciones, pero han habido, ¿ya? Y eso es complicado. Así que les vaya muy bien, un placer haber sido su profesor durante estos 3 semestres, ¿ya? Como les digo, me despido porque creo que efectivamente ya el próximo lo veo más difícil. Si es que aparezco, bien, bendito sea, a mí me encanta hacer clases, me ha encantado hacerles clases a ustedes, aunque no los veo re poco y participan poco algunos, ¿ya? Pero ha sido un placer, ¿ah? Así que me alegro mucho de haberlos podido ilustrar respecto de lo que son los principios básicos del proceso civil, ¿verdad? Y del juicio ordinario como nos tocó este semestre. ¿Ya? Les deseo mucha suerte, ustedes tienen mi correo, ya dejando de ser alumnos, yo les puedo contestar, ¿verdad? Algunas dudas que puedan tener y que yo les pueda ayudar, ¿verdad? Porque siempre a veces quedan dudas, no tengo problema, ¿ya? Así que cuídense, que les vaya muy bien, y si nos vemos por ahí en algún tribunal, ustedes háblenme porque ustedes me conocieron, yo no los conocí a ustedes, ¿ya? Y díganme que fueron de mis alumnos del norte. Un abrazo, que lo pasen muy bien y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, profe, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe, Saludos. gracias. Bien. Saludos. Gracias. Felices fiestas, Chao. profe. Exacto. Oh, profe, gracias. Profe, ¿Sí? profe, una consulta. Es que yo abrí la causa prueba, envié la resolución y los niños me preguntaban cuántos días les tengo que dar para que envíen las pruebas. Dijimos 3 días, creo que eran 10 días de prueba. ¿Cuánto era el periodo de prueba? Ya me perdí un poco. No tengo aquí el papel. ¿Ficticio? ¿El que usted nos Sí, dio? pues, O... sí, el que yo les di. Sí, era como una semana más o menos. Ya póngale 3 días, que creo que eran los 3 primeros días para la prueba de testigo. Ah, ya, profe. Ya, vamos a tener hasta el 28 de diciembre. Ahí Ya, se profe, cierra. tengo otra consulta, ¿sabe que nosotros, o sea, no sé si será, pero nosotros, la juez recién nos va a dar plazo para la dúplica. Bueno, apuren, porque tenemos hasta el 28. ¿Ya? Ya, profe. Sí, por eso les digo que hay algunos casos que están bien retrasados, entonces si no logran llegar ni siquiera a la prueba, la nota no va a ser muy buena, ¿ya? Entonces apúrense porque